Mi nuera lloró desconsolada frente a toda la familia, temblando mientras decía que yo había robado el dinero destinado al futuro de mi nieto. Mi hijo me miró como si fuera una desconocida. Luego bloqueó todos mis números. Me echó de la casa y me borró de su vida. Me quedé en silencio, sola, marcada por la maldición de ser madre. Pero cuando su mamá se desplomó por el cáncer y la trasladaron a la sala de cuidados especiales, mi nuera se quedó helada al leer la placa del médico a cargo y ver el mismo nombre que un día destruyó. Y yo, soy Mariana. Tengo 65 años y esta es mi historia. Por la tarde, mientras pasaba lentamente un trapo húmedo sobre la mesita de madera, escuché el motor familiar del sedán detenerse frente al portón. Levanté la vista. Era el coche de Alejandro, mi hijo. En cuanto abrió la puerta, Mateo, mi nieto de 18 años, bajó con una mochila grande de lona. El muchacho corrió hacia la casa y me abrazó con tanta fuerza que pude oler el sol quemado en su chamarra. Mateo se quedaría conmigo 2 noches para prepararse para el examen de admisión a la universidad, simplemente porque esta casa vieja mía está a solo 2 cuadras del lugar del examen. Pero su abrazo no logró ahuyentar el aire helado que entró por la puerta principal. Verónica, mi nuera, estaba ahí. Cruzó los brazos y sus ojos filosos recorrieron cada rincón, cada borde de la alfombra. El mensaje de esa mirada era claro. Estaba evaluando si la cueva de una anciana jubilada era suficientemente limpia y apta para su hijo consentido. Yo ignoré esa expresión y tomé suavemente de la mano a Mateo para llevarlo al cuarto viejo de Alejandro. Quería que el muchacho sintiera que esta era su casa. Abrí la puerta del closet, donde aún guardo los libros amarillentos de cuando su papá estudiaba la preparatoria. Alisé con mis manos la sábana recién lavada, coloqué un vaso de agua y un plato con gajos de naranja sobre el escritorio. Por último, jalé el cajón y saqué la lámpara de estudio anticuada que he conservado por décadas. La conecté y la encendí. La luz cálida se extendió sobre la mesa. Seguía funcionando. Era como el cariño que tengo por esta familia. Viejo, pero jamás apagado. La primera noche transcurrió tal como había esperado. Estuve en la cocina preparando caldo de pollo y arroz rojo. Exactamente el menú que Alejandro exigía cada vez que estudiaba para sus exámenes de ingreso en aquellos años. El olor a ajo y tomate hirviendo calentó toda la cocina. Mateo comía mientras pasaba páginas de apuntes. A ratos se despeinaba frustrado y corría hacia mí para preguntarme cómo resolver alguna ecuación química. Mientras tanto, Verónica se mantuvo completamente al margen. Pasó un buen rato afuera, en el patio, hablando por teléfono con alguien. Solo entró para golpear la mesa con los dedos y ordenar a su hijo que se fuera a dormir temprano. Ni una palabra de agradecimiento por la cena. Cerca de las 10 de la noche, Alejandro regresó. Entró a la casa con prisa, diciendo que traía más dinero para que Mateo pudiera pagar la cuota del examen al día siguiente. Dejó un sobre grueso de papel café sobre la mesa de la cocina. Entonces ocurrió algo extraño. Alejandro se fue directo a mi habitación. Dijo que quería buscar una copia vieja de su acta de nacimiento. Desde el pasillo lo observé abrir de par en par la puerta de mi closet, donde guardo mis cajones personales. Se quedó inmóvil frente a uno de ellos por un largo rato, con las manos hurgando como si buscara algo invisible. Cuando salió, Alejandro evitó mirarme, agachó la cabeza y murmuró algo difuso. Fue una frase que cortó hondo. Un intento de negar mis sacrificios. Pero esa noche yo aún no comprendía la verdadera intención detrás de ese momento en que se quedó quieto frente a mi cajón. A la mañana siguiente me levanté cuando todavía estaba oscuro. Preparé una taza de chocolate caliente y envolví un pan con huevo en papel aluminio para que Mateo lo llevara. Me quedé recargada en el marco de la puerta, mirando cómo padre e hijo encendían el motor del coche. Verónica bajó la ventana. No me saludó. Solo soltó una frase helada. Por la tarde pasaré a recoger las cosas que le faltan a Mateo. Apenas una hora después de que se fueron,
La verdadera función comenzó. Estaba doblando la ropa seca en el sillón cuando unos golpes fuertes retumbaron en la puerta. No eran golpes de vecinos, sino golpes bruscos, insistentes, con un aire de intimidación. Abrí la puerta. 2 oficiales de policía y una mujer desconocida vestida de oficina estaban ahí, cada uno sosteniendo un manojo de papeles. ¿La señora Mariana Montoya?, preguntó el oficial con un tono duro. Tenemos una orden de cateo. Hay una denuncia de que usted se apropió de una fuerte suma de dinero destinada a los estudios de su nieto. Retrocedí, con un zumbido en los oídos. Antes de que pudiera decir una sola palabra, ya se habían escabullido a mi lado y entrado directamente a la casa. Y entonces, como una sombra que ya esperaba su turno, Verónica apareció en el umbral. Señaló directo hacia mi habitación, con una voz chillona dirigida a los policías. Ahí. Anoche, mi esposo Alejandro vio con sus propios ojos cómo ella escondió un sobre con dinero en ese closet. Me quedé paralizada, mirando hacia la reja. Alejandro estaba allí, afuera del límite, con las manos en los bolsillos, negándose a cruzar el escalón. Un poco más lejos, a través del vidrio del coche estacionado, vi a Mateo. El niño tenía la cara pegada a la ventana, los ojos enrojecidos, sin entender nada. Dentro de mi cuarto, todo transcurría como en cámara lenta. Un oficial jaló con fuerza el cajón, el mismo que Alejandro había observado la noche anterior. Allí solo guardaba pañuelos bordados y algunas fotos de mi difunto esposo, pero ahora, debajo de las telas, el oficial sacó un sobre café, grueso. Vació el dinero sobre mi cama. Los billetes cayeron esparcidos. Empezó a contarlos en voz alta frente a todos. Desde la ventana, la vecina de enfrente ya estaba asomada con curiosidad. Verónica de inmediato giró hacia ella, se cubrió la cara y empezó a actuar como una madre destrozada. Dios mío, no puedo creer que haya hecho algo tan terrible contra el futuro de su propio nieto. La indignación me apretó el pecho. Corrí hacia la puerta y extendí la mano para alcanzar el brazo de Alejandro. Hijo, anoche yo no toqué ese cajón, tú lo sabes. Pero Alejandro, el mismo niño que yo había cargado dormido en los pasillos del hospital, se echó para atrás como si yo fuera una infección. Evitó mirarme, aclaró la voz, fingiendo autoridad. Yo vi claramente a mi madre guardar el dinero ahí. Oficiales, hagan lo que corresponda. No quiero que esto afecte el día de examen de mi hijo. Me pidieron cambiarme de ropa para ir a la estación a declarar. Entré tambaleando a mi habitación y mis ojos se toparon con mi vieja bata blanca colgada detrás de la puerta. Ese era mi honor. Mis 30 años de vida. Estiré la mano para tomarla, como si así pudiera proteger mi dignidad. No necesita llevar nada, señora. El oficial apartó mi mano. Solo serán unas horas de declaración y volverá. Pero al llegar a la puerta principal, el frío de las esposas ya se cerraba alrededor de mis muñecas. El metal apretando mi piel arrugada me hizo estremecer. Mientras me llevaban, escuché cómo la ventana de la vecina se cerraba de golpe. Detrás de mí, escuché claramente la voz de Verónica hablando por teléfono con alguien, con un tono triunfante, filoso y sin una pizca de remordimiento. Todo está resuelto. Mateo forcejeó para abrir la puerta del coche. Trató de correr detrás de mí unos pasos, gritando: «Abuela». Pero Alejandro corrió hacia él, lo sujetó de los hombros y lo metió de un tirón al vehículo. La puerta de la patrulla se cerró de golpe. A través de la rejilla y el pequeño cristal, vi cómo la casa en la que viví 30 años se alejaba y se volvía borrosa. La última imagen que quedó en mi mente no fueron los policías, ni la sonrisa torcida de Verónica, sino la mesa pequeña de la cocina. Encima de la mesa, la olla de caldo de pollo que había estado preparando desde la noche anterior seguía ahí, sin guardar en el refrigerador, helado y abandonado. Igual que yo en este momento, el frío de esa olla olvidada parecía acompañarme durante todo el trayecto.
pasando por las esposas hasta lo más hondo de mis huesos, y ahora subía desde la silla metálica de la sala de detención por toda mi espalda. La puerta de hierro se cerró de golpe, y el cerrojo sonó seco. Me quedé sentada, sola entre 4 paredes grises, mirando mis manos sobre el regazo, los nudillos arrugados, y en la punta del dedo índice, la marca dura de un callo formado por miles de veces, sosteniendo una aguja intravenosa para salvar vidas durante 3 décadas. Y aún así, esas manos que nunca se habían manchado ahora llevaban la acusación de ladrona que mi propio hijo me había impuesto. Al ver esos callos, los recuerdos me golpearon como una película en reversa, llevándome de vuelta a las noches eternas de guardia, cuando Alejandro era apenas un bebé. La primera imagen fue del cuartito húmedo y estrecho que tuve que rentar tras la muerte de mi esposo. Ahí coloqué la cuna de Alejandro pegada a mi escritorio. Cada noche, una mano pasaba las páginas gruesas de los expedientes oncológicos, mientras la otra mecía la cuna. Cuando él enfermaba y lloraba justo los días en que tenía turno, no tenía más remedio que cargarlo envuelto en una mantita hasta la sala de descanso de los médicos. Cada vez que el altavoz llamaba a urgencias, lo dejaba rápido en brazos de alguna enfermera, soltando un par de instrucciones antes de correr a luchar por la vida de un desconocido. ¿Cómo olvidar su primer día de clases? Mi niño se veía diminuto dentro del uniforme enorme que compré a propósito más grande, para que le durara años. Esa tarde esperé de puntitas junto a la reja de la escuela hasta que sonó el timbre. Lo abracé un instante y corrí al hospital para llegar a tiempo a mi turno. Cuando regresé ya de noche, al besar su frente dormida, mi cabello aún olía a desinfectante. Criar a un hijo con el salario de una médica residente no fue nada sencillo. En sus años de secundaria, acepté todos los turnos extra, fines de semana y días festivos. Cada peso lo alisaba con cuidado y lo guardaba en una cajita metálica escondida en el fondo del gabinete de la cocina. Cada vez que la abría para contar lo necesario para sus clases particulares, anotaba la fecha en una libreta pequeña. Así fui juntando cada gota de mi esfuerzo. Y por fin llegó el día en que lo aceptaron en la universidad. Ese día me quité el anillo de bodas, el último recuerdo de mi esposo, y lo llevé a una joyería. Con el fajo de dinero en la mano, fui directo al banco y transferí todo a la cuenta de la universidad de mi hijo. Guardé el recibo en un sobre donde escribí cuidadosamente Alejandro con tinta azul. Viví por él. En las noches en que estudiaba hasta tarde, yo revisaba expedientes en la mesa de la cocina, pero siempre pendiente del reloj. En su escritorio nunca faltaba un vaso de leche caliente preparado por mí. A las 2 de la mañana tocaba su puerta para recordarle que cerrara los ojos un rato. Al amanecer, lo llevaba a clases antes de lanzarme otra vez al torbellino de la sala de emergencias. Incluso el día de su graduación, no pude estar completamente. Su toga elegante contrastaba con mi bata azul arrugada. Como me escapé un momento del turno, me escondí al final del auditorio. Tomé a toda prisa una sola foto del instante en que recibía su diploma y corrí de vuelta al hospital sin haber probado ni un pedazo de pan. Le entregué a Alejandro todo lo que tenía. Y cuando nació Mateo, mi nieto, seguí entregando lo que quedaba de mi vida. Durante los 3 días que Verónica estuvo hospitalizada para la cesárea, Alejandro andaba ocupado con su nuevo trabajo de ingeniero, y fui yo quien se quedó a su lado día y noche. Mientras Verónica dormía rendida por el cansancio y los analgésicos, yo cambiaba cada pañal y preparaba cada biberón. Cargaba a Mateo por los pasillos silenciosos del hospital al amanecer, cantándole bajito para que durmiera sin molestar a mi nuera. Cuando Mateo entró a primaria, mi casa se volvió su pequeño mundo. Todas las tardes el transporte escolar lo dejaba en la puerta. Yo le cocinaba, lo acompañaba con paciencia en cada ejercicio de matemáticas y le corregía cada error de ortografía. Alejandro pasaba a recogerlo ya muy noche, casi siempre cuando yo ya me ponía la bata y me alistaba para entrar a otro turno. Pero hace 2 años, Verónica entró a mi cocina y me arrebató esa alegría tan sencilla. Se quedó ahí, cruzada de piernas, y soltó con frialdad: a partir de ahora,
Mateo estudiará en casa con un tutor. Este lugar ya no encaja con sus rutinas. Desde entonces, mis tardes solo fueron silencio y un escritorio vacío. El sonido metálico del cerrojo interrumpió el hilo de mis recuerdos. La puerta de la sala de retención se abrió. Una joven policía entró con una hoja sujeta a una carpeta dura, rompiendo la quietud al colocarla frente a mí y pedirme firmar la confirmación del dinero incautado en mi casa. Mis ojos recorrieron el documento, y de pronto, el corazón se me detuvo. La cifra anotada coincidía exactamente, hasta el último centavo, con la cantidad que había obtenido al vender mi anillo de bodas para pagar la universidad de Alejandro tantos años atrás. Una coincidencia escalofriante, o una jugada cruel del destino. Tomé la pluma con la mano temblorosa, pero justo cuando iba a firmar, mi mirada se detuvo en el apartado de información personal. En la sección de oficio, alguien había escrito, ama de casa. La rabia contenida estalló, quemándome el pecho. Podían quitarme la libertad, podían humillarme, pero nadie tenía derecho a borrar los 30 años que dediqué a la medicina. Dejé la pluma con fuerza sobre la mesa, levanté la cabeza y miré directo a la policía, pronunciando con claridad: por favor, corrija este documento. Yo no soy ama de casa. Ella frunció el ceño, sorprendida por la firmeza de una anciana recién detenida. Entonces, ¿a qué se dedica? El sistema dice que ya no trabaja. Médica, respondí, marcando cada sílaba. Estoy retirada, pero sigo siendo doctora. Ella se encogió de hombros, tachó la palabra ama de casa y escribió encima con tinta roja médica jubilada antes de que aceptara firmar. 15 minutos después, me llevaron a otra sala con un fondo gris para tomarme la foto del expediente. Mire directo a la cámara, señora, ordenó el fotógrafo. Me mantuve erguida. El flash estalló, capturando sin piedad la imagen de una supuesta ladrona, pero en ese instante de luz gélida, mi mente no estaba en la comisaría. Pensaba en el cajón de mi habitación. Se habían llevado el sobre de dinero falsificado, pero ¿habrían visto, o habrían tirado sin cuidado, la foto de Alejandro con su toga de graduación, la única que yo misma tomé y guardé como un tesoro durante tantos años en el fondo de ese cajón? El flash volvió a encenderse. Esta vez no parpadeé. Las lágrimas no pueden caer aquí. Nunca. La luz se extinguió, pero manchas blancas seguían brincando ante mis ojos, arañando mi visión. Parpadeé varias veces, aferrándome a la claridad igual que a mi última brizna de cordura. El fotógrafo cerró la carpeta y señaló a la policía que esperaba en la puerta. Él se acercó, golpeando suavemente el bastón forrado de cuero contra el marco de metal. Ya terminamos con la identificación. Por reglamento, tiene derecho a una sola. Seguí sus pasos por el pasillo impregnado de olor a cigarro y sudor viejo. Él señaló el teléfono fijo negro, gastado, colocado sobre una mesa metálica oxidada. Mi mano, todavía marcada por las líneas rojas que dejaron las esposas, tembló cuando levanté el auricular. Marqué el número de Alejandro. Cada dígito estaba grabado en mi memoria desde el día en que compró su primer celular. 3 veces. El silencio estiró cada nervio dentro de mi cabeza. Por fin, alguien contestó, pero en lugar del bueno, de mi hijo. Lo primero que escuché fue el ruido de un programa de concursos en la televisión, y luego una voz de mujer, fría y baja al máximo. Es ella. La voz de Verónica. Sonaron unos segundos de movimiento y luego Alejandro tomó la llamada, con Engedai. Su voz era grave, plana, y lo que más me heló la sangre fue que no tenía ni una pizca de temblor o de preocupación. Le hablaba a una sospechosa, no a su madre, la misma que acababan de sacar esposada de su casa. Apreté el auricular, hablando rápido como si el tiempo fuera a robarme la oportunidad. Alejandro, escucha a tu mamá. Yo jamás toqué ningún sobre. Anoche, después de que ustedes se fueron, cerré la puerta y me fui a dormir enseguida. Puedo enumerar, puedo jurar ante Dios cada paso que di desde que se marcharon
hasta el momento en que la policía entró esta mañana. Medinglaidí. Alejandro me interrumpió. Sus palabras fueron tan filosas como un bisturí. Yo mismo abrí ese cajón antes de que llegara la policía. Yo vi el sobre de dinero acomodado adentro. Tú eres la única que tiene llave de ese cuarto. ¿Cómo explicas eso? Sentí el pecho como si alguien me lo golpeara con un mazo. ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde está Mateo? Déjame hablar con Mateo. Está en su cuarto. Respondió sin emoción. Y no necesita saber más detalles de este asunto desagradable. Verónica ha intentado mantener la dignidad de la familia. Quiere resolver esto de manera tranquila, entre nosotros, para evitar escándalos. Pero tu actitud de negarlo todo nos obliga a dejar que la ley intervenga. La indignación me hizo olvidar que estaba en una comisaría. Solté un grito ahogado al teléfono. Alejandro, recuerda lo que pasó. Anoche tú entraste a mi cuarto. Tú abriste ese mueble y te quedaste parado frente al cajón por un largo rato. ¿A quién estás tratando de proteger? Del otro lado hubo un silencio breve. Luego Alejandro soltó un suspiro largo, cargado de superioridad. ¿A estas alturas sigues culpando a los demás? Acusar a tu propio hijo solo empeora tu situación frente al juez. Si de verdad eres inocente, demuéstralo ante la autoridad. No alcancé a decir nada más porque detrás de él se oyó de nuevo la voz de Verónica. Esta vez no se molestó en bajar el tono. Habló fuerte, clara, como si quisiera que cada sílaba atravesara la línea telefónica y se clavara directo en mi pecho. Esto ya no tiene arreglo. No nos vuelvas a llamar hasta que todo quede claro ante la ley, remató Alejandro. El tut sonó vacío. La llamada duró exactamente 4 minutos. 4 minutos en los que un hijo decidió cerrar para siempre la puerta de su vida y cortar de un tajo el lazo de 40 años de sangre con su propia madre, llamada antes de pasar a la sala de detención de la fiscalía. Por aquí, solté el auricular. El policía lo arrancó de mi mano, lo dejó caer con fuerza en la base, y luego me empujó de manera brusca para que siguiera avanzando. Esa tarde fue una cadena de trámites humillantes. Me obligaron a hundir las 10 yemas de mis dedos en una bandeja llena de tinta negra y a marcar cada huella en el papel. La tinta se metía en las grietas endurecidas de mis dedos. Esos dedos que alguna vez palparon tumores y sostuvieron pinzas manchadas de sangre para salvar vidas. Me entregaron un informe ya mecanografiado y exigieron que yo firmara una verdad devastadora. La evidencia fue encontrada en un espacio privado, cerrado y bajo el control absoluto de la sospechosa Mariana Montoya. Al final del día, un abogado de oficio asignado entró a la sala de detención. Se llamaba Esteban Morales, rondaba los 50 años. Cargaba un portafolio de cuero desgastado y tenía la expresión cansada de quien ya está acostumbrado a sentencias predecibles. Abrió su libreta, carraspeó. Señora Montoya, ¿alguna vez tuvo conflictos financieros con la familia de su hijo? ¿Tiene algún testigo que pueda confirmar que usted no abrió ese cajón desde la noche anterior? Le deslicé una hoja pequeña. Esta es la lista de mis vecinos. Suelen desvelarse y pueden asegurar que no salí de casa ni entró nadie extraño a mi cuarto. El abogado Esteban miró el papel y negó con la cabeza, soltando una risa seca. Señora, el problema no son los vecinos. Las personas que la denunciaron son su propio hijo y su nuera. Y la evidencia apareció en su habitación cerrada con llave. A menos que tenga una cámara que muestre a alguien poniendo el sobre en el cajón. Convencer al jurado de que un hijo acusó falsamente a su propia madre es prácticamente imposible. Sus palabras cayeron como una sentencia anticipada. Se marchó, pero antes de irse, al verme tan sola, pidió permiso al guardia para que yo pudiera hacer una última llamada y pedir que me llevaran artículos personales. Llamé a doña Carmen. Mi amiga de años apareció en la comisaría justo cuando anochecía, apretando contra el pecho una bolsa de plástico con 2 mudas limpias y un chal. Sus ojos estaban enrojecidos. Tomó mis manos a través de los barrotes
manos arrugadas pero cálidas. «Yo guardaré la llave de su casa, Mariana», dijo Carmen con lágrimas contenidas. «Carmen, escúchame bien». Me aferré a los barrotes. «No dejes que nadie, ni siquiera Alejandro o Verónica, entre a ese cuarto antes de que yo salga, bajo ninguna circunstancia». Carmen asintió con fuerza. Se retiró cuando sonó la campana del toque de queda en el área de detención. Me sacaron de la oficina para trasladarme a una celda común más estrecha. Al pasar junto al mostrador de guardia, me detuve en seco. 2 policías bebían café en vasos de cartón, mirando fijamente la pantalla de una computadora y murmurando. «Oye, ¿ya mandaste el expediente de este caso al periódico local? Mañana fijo sale en portada. Una doctora acusada de robar a su nieto». Este tipo de dramas familiares le encanta a la gente. Me quedé inmóvil. La humillación subió lentamente por mi garganta hasta ahogarme. No solo querían quitarme la libertad, querían desnudar mi dignidad ante la multitud. 3 décadas de trabajo silencioso en el hospital. El prestigio de la doctora Mariana, ahora destrozado, convertido en un titular sensacionalista y barato para entretener a curiosos. La puerta de hierro de la celda número 4 se abrió. Entré en la oscuridad, dándome cuenta de que, desde esa noche, mi nombre ya no me pertenecía. La oscuridad de la celda 4 me tragó durante 2 semanas interminables, y cuando aquella puerta chirrió al abrirse, no me llevó de regreso a casa, sino que me arrojó frente a una luz aún más cruel que los flashes de la comisaría. La luz de la sala de audiencias. Entré al estrado con la ropa sencilla que doña Carmen me había llevado la primera noche. La blusa gris, bien planchada, era la única armadura que me quedaba para proteger un poco de dignidad. La sala del tribunal, aunque pequeña, se sentía sofocante. En las bancas de atrás, reconocí muchas caras del vecindario. Los chismes y los titulares sensacionalistas ya habían hecho su trabajo sucio. Convertir la tragedia de mi familia en un espectáculo gratuito para la gente curiosa. Del otro lado de la sala, en la mesa de los demandantes, estaban Alejandro y Verónica. Lo primero que hice fue buscar una silueta conocida, pero el asiento junto a ellos estaba vacío. Mateo no apareció. Su ausencia me dolió, pero también me dio un respiro. Al menos ese niño de corazón puro no tendría que ver cómo sus padres crucificaban a su propia abuela. Alejandro mantenía la cabeza gacha, firmando sin parar un montón de documentos que su carísimo abogado privado le pasaba. No se atrevía a mirarme ni una vez. En cambio, Verónica estaba sentada muy recta, abrazando su bolso de marca sobre las piernas, con la barbilla apenas levantada, en pose de quien cree tener el poder absoluto. El golpe del mazo del juez resonó seco y frío, dando inicio al drama legal. El fiscal comenzó a leer la acusación con una voz monótona y sin alma. Citó la declaración de Alejandro, recalcando que mi hijo había visto con sus propios ojos el sobre de dinero dentro de mi cajón. Levantó el estado de cuenta bancario, demostrando que la cantidad coincidía exactamente con la cuota escolar retirada de la cuenta familiar. Mi abogado de oficio, Esteban Morales, se puso de pie. Con un esfuerzo poco habitual, señaló un hueco en la línea de tiempo. «Señoría, por favor revise la fecha del retiro. Ese dinero salió de la cuenta un día antes de que Mateo fuera a quedarse con mi clienta. ¿Cómo iba ella a planear robar un dinero que ni siquiera sabía que existía?» Apreté las manos bajo la mesa, sintiendo un destello de esperanza. Pero enseguida el fiscal contraatacó con una sonrisa torcida. «Eso no elimina la posibilidad de que la acusada conociera de antemano los planes financieros de la familia y solo esperara el momento adecuado para actuar». Y entonces lanzaron la estocada final. Verónica fue llamada al estrado. Subió interpretando a la perfección el papel de mujer profundamente herida. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar al juez. Con una voz temblorosa claramente calculada, declaró que meses atrás yo me había quejado de no recibir apoyo económico desde que me jubilé. Ella me miró directo a los ojos y me dijo que ya no tenía nada que perder.
Verónica sollozó, limpiando lágrimas que ni siquiera caían. Señoría, siempre la respeté, pero la envidia y el resentimiento de la edad la convirtieron en alguien irreconocible. Traicionó la confianza del nieto que más la ama. Esa mentira descarada cortó mi garganta como vidrio roto. Abrí los ojos, atónita ante la facilidad con la que mi nuera retorcía la verdad. Así, fabricó un supuesto motivo para que el jurado pudiera verme como una culpable perfecta. Durante el receso, mientras esperaban analizar las pruebas, me dejé caer en la silla, agotada. Fue entonces cuando crucé la mirada con una mujer de mediana edad sentada al fondo. Llevaba un abrigo viejo y el rostro marcado por la vida. Mi memoria médica reaccionó de inmediato. Era la madre de un paciente con leucemia, al que había tratado gratuitamente años atrás. No se acercó ni dijo nada. Solo me regaló un leve asentimiento. Ese gesto frágil fue como un salvavidas, recordándome: Mariana, eres una doctora que salva vidas, no una ladrona. El juicio siguió. El fiscal proyectó la foto del sobrecafé dentro de mi cajón. Admitió que las huellas digitales estaban borrosas y no podían identificar a nadie, pero para el sistema, que la evidencia estuviera en un espacio bajo mi llave, sumado al testimonio directo de mi propio hijo, ya era una condena indiscutible. Los días siguientes, mientras esperaba la sentencia, por fin el periódico local publicó la noticia. El título, en letras gruesas y negras como tinta derramada: médica, jubilada acusada de apropiarse del dinero de su nieto. En el artículo, incluso citaron a unos vecinos chismosos que inventaron que la familia de la doctora llevaba años con problemas ocultos. Mi nombre, ese honor que cuidé con 30 años de desvelos y juventud perdida, terminó exhibido como un sacrificio en los puestos de periódicos de la calle. El día de la sentencia por fin llegó. El ambiente se volvió denso. El fiscal se irguió y declaró con voz fuerte que este caso no era un simple delito financiero barato. Es la destrucción cruel de la estructura moral de una familia, arrebatarle el futuro a la propia sangre. Su voz monótona y vacía leyó las palabras que sellaban mi destino. El tribunal declara a la acusada Mariana Montoya culpable del delito de abuso de confianza, pena de prisión según el marco básico para quien incurre en un primer delito, pero enseguida añadió algo más. Un detalle mínimo que en ese momento no imaginé que sería la llave de mi futuro. Considerando que la conducta delictiva no está relacionada directamente con su profesión, el tribunal no emite orden de suspensión del ejercicio médico de la acusada. La audiencia terminó. 2 policías se acercaron y me levantaron de los brazos. Al pasar entre las filas de asientos, una mujer de mediana edad en la última fila se abrió paso entre la multitud. Ignorando a los agentes, metió a toda prisa en mi mano un papelito doblado en 4. Doctora Mariana, dijo rápido, con la mirada firme, jamás voy a creer lo que escribió ese periódico de porquería. Usted le salvó la vida a mi hijo sin cobrar un centavo. Quédese con esto. Lo va a necesitar cuando salga de aquí. Cerré el puño alrededor del papel como quien sostiene una vida, dejando que los policías me empujaran. Afuera del tribunal, el cielo estaba gris. Subí los escalones del vehículo para reos cubierto con rejas. Antes de agachar la cabeza para entrar, miré hacia atrás por última vez. No muy lejos, Alejandro firmaba el último documento con el abogado. Verónica se lanzó a colgarse del cuello de su esposo frente a las cámaras de unos cuantos reporteros locales. Apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro, fingiendo ser la mujer que acababa de recuperar justicia para su familia. Una victoria total. La puerta de la camioneta se cerró de golpe, cortando esa escena ridícula. El motorugio, a través de la ventanita opaca con barrotes, clavé la mirada en el enorme portón del tribunal que se iba cerrando detrás de mí. Ellos creyeron que me habían enterrado, pero no sabían que una semilla,
cuando se hunde en la tierra negra, no muere, sino que espera el día de brotar. El papelito en mi mano ardía como si tuviera vida propia. La historia de Mariana Montoya apenas estaba comenzando. La camioneta blindada brincaba sin parar sobre el camino irregular hacia las afueras de la ciudad. Pero mi mano seguía apretando el papel que aquella mujer había deslizado en la corte. El calor de mi palma lo envolvía, como si abrigara la última chispa de vida en pleno invierno. Presiono mi dedo sobre el nombre Valeria. Mañana, esa puerta de hierro se abrirá. Ya no tengo una casa a la cual volver, ni un hijo al que llamar. Pero tengo un nombre, un pedazo de papel y unas manos que aún ansían sanar. El renacer de Mariana Montoya ha comenzado. El papelito con el nombre Valeria Cruz y un número casi borrado descansó en mi palma durante toda la última noche en el reclusorio. A la mañana siguiente, cuando sonó la alarma, lo primero que hice fue doblarlo con cuidado, alisar sus bordes y guardarlo en el fondo del abrigo desgastado que llevaba el día que me arrestaron. Era frágil, pero en ese momento era lo único que me anclaba a sentirme humana. El chirrido agudo del portón del penal se abrió poco a poco, desgarrando la neblina espesa del amanecer en las afueras de la ciudad. Crucé la línea de cal. El aire libre entró directo a mis pulmones, helado y extraño. Me quedé parada en el asfalto cuarteado, cargando una bolsa vieja con ropa usada. Mi corazón, por más que intentara endurecerlo, buscó instintivamente una silueta familiar. Un coche conocido, la mirada nerviosa de mi hijo, o el llamado abuelita de Mateo, pero frente a mí solo había un silencio cruel. Mi propia sangre me había dejado abandonada en la puerta del infierno. Sin embargo, el destino siempre encuentra la manera de compensar. Al otro lado de la calle, acurrucada en una banca cubierta de rocío, estaba doña Carmen. Mi amiga llevaba un chal delgado bien ajustado y sostenía una bolsa de papel llena de pan dulce todavía tibio. Al verme, se levantó deprisa, los ojos arrugados llenándose de lágrimas. No dijo nada, solo me abrazó fuerte, compartiéndome el calor del pan y rompiendo el hielo que llevaba encima. La familia de sangre puede traicionarte, pero la familia que uno elige jamás. En el autobús que rebotaba camino al centro, Carmen me tomó de la mano y, dudando un instante, rompió el silencio. Mariana, hay algo que debes saber antes de que lleguemos. Me giré hacia ella. ¿Qué le hicieron a la casa? Carmen exhaló un suspiro cargado de dolor. La vendieron, Mariana. Alejandro dijo que el dinero era para pagar al abogado y la indemnización, y solo unas horas después de tu sentencia, Verónica contrató gente para vaciar todas tus cosas. Sus palabras me golpearon como agua helada, pero no lloré. Cuando el autobús dobló hacia la calle donde viví, acerqué la frente a la ventana para mirar la verdad de frente. La casa donde pasé 30 años, donde preparé sopas de pollo a medianoche para mi hijo, ahora estaba pintada de un gris muerto. La placa de bronce con familia Montoya había sido arrancada, dejando un hueco feo en la pared. La ventana de mi cuarto estaba cubierta por cortinas de colores chillones, muy al estilo presumido de Verónica, y la maceta de sábila que Mateo plantó con sus propias manos había desaparecido sin rastro. No solo me echaron, borraron mi existencia. Carmen me llevó a su casita al final de un callejón humilde. Me guió hasta el patio y abrió una puertita que daba a un cuarto pequeño que antes era un almacén, ahora limpio y ordenado. Sobre una cama sencilla con sábanas floreadas, Carmen había dejado una muda de ropa limpia y un par de sandalias nuevas. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Mi casa también es la tuya, Mariana, dijo con los ojos brillosos. Buena tarde de ese día, mientras doblaba la ropa, Carmen entró cargando una caja de cartón con cinta adhesiva mal pegada. Estas son las cosas que alcancé a rescatar del basurero frente a tu casa el día que Verónica mandó a gente a limpiar. Pensé que las necesitarías. Mis manos se detuvieron. Abrí la caja. Dentro estaba el álbum familiar con la portada rota, los sobres de las cartas que envía Mateo desde la cárcel devueltos con la frase cruel:
no existe. Y un montón de documentos bancarios desordenados. Saqué ese fajo de papeles y fui pasando cada hoja. Gracias a mis años revisando expedientes médicos, mis ojos se detuvieron de inmediato en los números y fechas. Era el estado de cuenta conjunto del matrimonio de Alejandro, algo que Verónica había tirado sin cuidado mientras limpiaba, convencida de que yo me pudriría en prisión. El corazón me golpeó con fuerza. Aquí estaba la prueba. El estado de cuenta mostraba claramente que el retiro de dinero con el concepto cuota de examen de Mateo se había hecho antes de que el niño llegara con su mochila a pedirme alojamiento, y la persona que firmó la transacción en ventanilla era Verónica Castillo. Ella retiró el dinero, lo metió en un sobre, fingió que se había perdido, y luego lo colocó en mi cajón mientras inventaba la excusa de revisar la limpieza. Todo era una obra perfecta guiada por los celos y el miedo a perder control sobre su hijo. Dios mío. Carmen se tapó la boca cuando le mostré las fechas. Tienes que llevar esto ya al abogado. Podrías reabrir el caso y mandar a la cárcel a esa desgraciada. Apreté el estado de cuenta hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La rabia pedía salir gritando, pero cerré los ojos y respiré hondo. A los 65, después de tantas noches en la oscuridad, aprendí que la venganza apresurada es un arma de los débiles. Doblé el estado de cuenta con calma, lo guardé en un sobre nuevo y lo coloqué en el fondo del cajón de la mesita junto a mi cama. Aún no. Carmen. Mi voz bajó. Ahora mismo, lo más importante es sobrevivir. Necesito recuperar mi lugar antes de entrar en esa batalla. Unos días después, caminé hasta el cementerio de la ciudad. Llevé un pequeño ramo de crisantemos blancos y lo coloqué sobre la tumba de mi difunto esposo. Me quedé ahí mucho rato, pasando la mano por la fría piedra. Por primera vez en décadas, no tenía que mirar el reloj para correr de vuelta a cubrir un turno. Aquella libertad repentina se sentía como un vacío que apretaba el pecho. De regreso a casa, mis pasos me llevaron sin pensar frente al Hospital General donde entregué toda mi juventud. Me quedé en la acera, escondida detrás de un árbol grande. El hospital había cambiado. El letrero de oncología tenía el nombre de un nuevo jefe de departamento. La entrada estaba reforzada con torniquetes y un sistema de escaneo. Las enfermeras jóvenes iban y venían por el patio sin que ninguna me resultara conocida. Me quedé mirando cómo ese mundo que alguna vez fue mío seguía funcionando perfectamente sin mí. Aquella seguridad nueva era un recordatorio cruel. Ahora yo era una extraña, alguien que necesitaba mostrar identificación para cruzar esas puertas. Pero la medicina no solo existe detrás de vidrios brillantes. Esa noche, al llegar a casa, encontré a Carmen sentada en la cama abrazándose las rodillas, con el rostro fruncido por el dolor en las articulaciones por el cambio de clima. Instintivamente, despertó mi vocación. Le pedí que me diera todas las medicinas que estaba tomando. Revisé la receta con mi experiencia, ajusté las dosis y masajé los puntos de tensión para aliviarle los músculos. Solo una hora después, Carmen ya dormía profundamente. Aquí tienes bản dịch nguyên đoạn. Đúng yêu cầu. Thành một đoạn duy nhất. Không xuống dòng. Văn phong tự nhiên. Đời thường. El día siguiente comenzó el milagro. Una vecina tocó la puerta con timidez, cargando en brazos a un niño ardiendo en fiebre. Doña Carmen dijo que detrás de su casa vive una doctora muy buena. ¿Podría ver a mi hijo? Me limpié las manos en el delantal y sonreí al recibir al pequeño. En solo una semana, el rumor se extendió como fuego sobre un campo seco. La gente del barrio pobre empezó a contarse al oído sobre la doctora que antes trabajaba en un hospital grande y que ahora vivía en un cuartito deteriorado. Cada tarde, la mesita de madera frente a la casa de Carmen se convertía en consultorio improvisado. Tocaban a mi puerta para que les tomara la presión, para que les explicara resultados complicados de análisis de sangre o simplemente para preguntar cómo tomar medicinas sin lastimarse el estómago. Yo no les cobraba un peso. A veces me pagaban con un manojo de verduras,
una docena de huevos o sonrisas sinceras, llenas de gratitud. Ese respeto sanó mi espíritu. Me recordó que una bata puede quitarse, pero estas manos siguen cargando un poder sagrado. Y luego, una noche ya tarde cuando la gente se había ido, regresé a mi cuarto y me senté al borde de la cama. La luz amarilla se reflejaba en la pared envejecida. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué un papelito gastado. Había llegado el momento. Marqué el número en el teléfono fijo de Carmen. Sonó 3 veces antes de que alguien contestara. ¿Aló? Habla Valeria Cruz. Una voz joven, firme y profesional resonó al otro lado. Buenas noches, doctora Cruz, aclaré la voz, intentando mantener el tono calmado y autoritario que solía usar frente al consejo médico. Soy Mariana Montoya. Hubo un segundo de silencio, y luego un suspiro lleno de sorpresa y alivio. Doctora Montoya. Dios mío. Por fin la encontramos, exclamó Valeria, su voz transformándose en un respeto absoluto. La he buscado durante meses, y nadie sabía a dónde se había mudado. Estamos en un punto crítico. El hospital acaba de recibir un caso de cáncer extremadamente complejo. Ningún médico del consejo quiere aceptarlo, porque el tratamiento ha fallado 2 veces. Usted es la única que logró manejar un caso similar hace 5 años. Valeria vaciló un momento y bajó la voz con súplica. El hospital la necesita, doctora Montoya. ¿Está dispuesta a volver? Miré por la ventanita del cuarto, donde la luna atravesaba unas nubes grises y pesadas. Mis labios se curvaron lentamente en una sonrisa orgullosa que hacía años no sentía. Envíame la dirección y la hora de la reunión, Valeria. Respondí con un tono afilado. Mañana por la mañana estaré ahí. La llamada terminó con un clac seco cuando dejé el auricular sobre la base. Ese sonido no fue un cierre, sino el golpe de un mazo abriendo un nuevo juicio con yo como jueza. Esa noche casi no dormí, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. A la mañana siguiente, antes de que el sol pudiera atravesar el techo de láminas del cuarto, ya estaba despierta. Lo primero que hice fue abrir el cajón y sacar la pluma metálica plateada ya oxidada. Recuerdo de cuando fui nombrada jefa de turno, un objeto tan modesto que los policías ni siquiera se molestaron en confiscarlo, pensando que no valía nada. Para una doctora, la pluma con la que firma un tratamiento es su espada. La enganché en el bolsillo del pecho. Doña Carmen había planchado para mí la ropa más presentable que tenía. Una blusa color crema de frijol y un pantalón negro. Me acomodó el cuello de la camisa en la puerta, con una mirada orgullosa, como quien despide a una guerrera. Me recogí el cabello en un moño bajo, respiré hondo, y tomé el primer autobús hacia el centro. Al quedarme frente a la entrada del Hospital General, donde había entregado más de 30 años de mi vida, una sensación amarga me golpeó el pecho. Aquí tienes bản dịch đúng yêu cầu, liền mạch một đoạn, không xuống dòng, văn phong tự nhiên, đời thường, chân thật, không hoa mỹ, không dùng dấu, giữ nguyên lời thoại trong dấu ngoặc kép. Avancé hacia la caseta de vigilancia. El guardia joven, quien jamás había visto a la legendaria doctora Montoya de aquellos años, me pidió la identificación con una frialdad mecánica. Escaneó el código, sonó un clic seco y luego imprimió una tarjeta plástica delgada con letras en negritas. Él alzó la barbilla, señaló con el dedo hacia el pasillo lateral que rodeaba el estacionamiento y dijo con voz firme: «Los visitantes pasan por la puerta lateral». Tomé la tarjeta barata, deslicé el pulgar sobre la palabra visitante. Hubo un tiempo en que las puertas automáticas de la entrada principal se abrían de inmediato al reconocer mi rostro. Pero no discutí. Sujeté la tarjeta a mi cuello y caminé con la cabeza en alto hacia el acceso secundario. Sabía exactamente por qué estaba aquí. No había vuelto para reclamar un privilegio en la caseta, sino para arrebatarle la vida de alguien a la muerte. Ahí dentro, la medicina era lo único que definía el rango de una persona. Valeria
Ya me esperaba al final del pasillo de oncología. Aquella alumna menudita de antes ahora llevaba una bata blanca impecable con un gafete imponente. Jefa de servicio. Al verme, Valeria no mantuvo ninguna distancia profesional, a pesar de la multitud de residentes y enfermeras moviéndose sin parar. Ella se acercó apresurada y me envolvió en un abrazo fuerte, respetuoso y profundamente emotivo. Ese gesto llamó la atención de todos. Los médicos jóvenes murmuraban. Algunos señalaban a escondidas. Querían saber quién era esa señora de ropa sencilla y tarjeta de visitante que hacía que su jefa la recibiera con tanta reverencia. Sin perder un segundo, Valeria me llevó directo a la sala de juntas. 3 especialistas estaban ahí, mirando con tensión la pantalla del proyector. En ella aparecía una sentencia de muerte llamada cáncer en etapa avanzada. Zonas oscuras y desiguales del tumor metastásico se extendían sobre la tomografía. Valeria apuntó con un láser y resumió. La paciente había pasado por 2 esquemas de quimioterapia estándar, sin ninguna respuesta. Las células malignas devoraban su cuerpo día a día. Todo el comité médico estaba sin opciones. Cuando vi este nivel de resistencia, recordé el caso del señor Rodrigo hace 5 años. Dijo Valeria mirándome con ojos brillantes. Doctora Montoya, aquella vez usted aplicó una terapia combinada dirigida que nadie se atrevía a intentar. Y funcionó. La necesitamos aquí. Di un paso al frente. Tomé el expediente grueso y en apenas 3 minutos, revisando los marcadores bioquímicos y la biopsia, sentí despertar cada instinto clínico. Ajusten la dosis del grupo inhibidor, dije golpeando suavemente la mesa con los dedos, mi voz firme y cortante. Han calculado mal la velocidad de división tumoral. Mi protocolo aún sirve, pero debe modificarse. La sala quedó en absoluto silencio. Estaban presenciando el regreso de una leyenda. Tras la reunión, Valeria me llevó al viejo vestidor para médicos visitantes. El lugar, con sus casilleros metálicos color verde pálido, aún conservaba el olor familiar del alcohol clínico. Abrió el casillero número 8. No estaba vacío. Una bata blanca impecable colgaba de un gancho. Sobre el lado izquierdo del pecho, bordado con hilo azul oscuro, se leía con nitidez: Doctora Mariana Montoya, consultora. El consejo directivo revisó todas sus contribuciones y decidió dejar atrás los escándalos personales. Firmaron su nombramiento como especialista independiente, murmuró Valeria mientras me ayudaba a ponerme la bata. Al deslizar mis brazos por las mangas, el frío de la tela se mezcló con el calor de mi piel y un escalofrío recorrió mi espalda. Metí la mano en el bolsillo superior, saqué la tarjeta de visitante y la dejé caer en el bote de basura, colocando en su lugar mi vieja pluma plateada. Arreglé el cuello de la bata y me miré en el espejo. Mariana Montoya había renacido. Al salir del vestidor, el pasillo del hospital parecía más largo, más luminoso. Cuando pasé junto al área de preparación de quimioterapia, una enfermera jefe mayor que empujaba un carro de medicamentos se detuvo en seco. Dejando caer un fajo de gasas al suelo, se quedó mirándome boquiabierta. Doctora. Su voz temblaba. Luego, sin importar los protocolos, corrió hacia mí y me tomó la mano con fuerza. Dios mío, volvió. Todo este departamento se volvió un caos sin usted. Me jaló hasta la sala de archivos de enfermería y desde el fondo de un cajón sacó un cuaderno viejo de seguimiento de pacientes. Allí vi un legajo guardado aparte, protegido con una mica transparente. En la esquina superior estaba mi nombre, junto con el informe de evaluación del antiguo consejo médico, sellado en rojo. Método de tratamiento de alto valor clínico. La gente de aquí nunca creyó las difamaciones de los periódicos. Custodiaron mi legado como si fuera un tesoro. A la hora del almuerzo, Valeria me llevó a propósito a la cafetería del hospital. Un escenario perfecto para marcar mi regreso. En cuanto pasé entre las mesas con mi charola de comida, varios médicos jóvenes se levantaron de inmediato.
Algunos inclinaron la cabeza con respeto porque habían estudiado textos que yo había coescrito. Un residente se acercó, murmurando con timidez: «Doctora Montoya, mi mamá fue su paciente hace 10 años. Todavía guarda la tarjeta de agradecimiento con su firma en la mesita junto a su cama». Ese reconocimiento cayó sobre mi alma reseca como agua fresca, pero el destino, como siempre, prefería sus burlas más crueles en el último momento. Por la tarde, con la bata puesta y el estetoscopio al cuello, entré con Valeria a la habitación VIP número 3 para revisar de manera directa un caso complejo. El cuarto estaba envuelto en penumbra por las cortinas cerradas. La paciente yacía en la cama, dándonos la espalda. Había perdido casi todo el cabello por los efectos secundarios de 2 ciclos fallidos de quimioterapia, dejando al descubierto un cuero cabelludo pálido y un cuerpo exhausto que respiraba con dificultad a través de una mascarilla de oxígeno. Me acerqué y tomé la hoja de signos vitales al pie de la cama. La enfermera de turno se colocó a mi lado, sostuvo la historia clínica y comenzó a leer en voz alta la información administrativa. Paciente femenina, 70 años, nombre completo: Doña Teresa Castillo. Mi mano se detuvo en el aire. El bolígrafo metálico casi se me resbaló entre los dedos. Castillo. No era un apellido raro, pero a esa edad, viviendo en esta ciudad y con esos pómulos altos que asomaban bajo la mascarilla, ya no había nada que deducir. Rodeé la cama lentamente y me incliné para ver el rostro de la paciente con los ojos cerrados. Bajo la luz amarillenta de la lámpara de lectura, los recuerdos regresaron como una bofetada. Era la misma mujer que había declarado en el estrado medio año atrás, la que fingió llanto y dolor para respaldar la mentira de su hija y arrebatarme la libertad y el honor. La madre de Verónica. Aquí estaba yo, sosteniendo en mis manos el único recurso capaz de salvar a la madre de quien quiso encerrarme para siempre. Un escalofrío recorrió mi columna, pero mi profesionalismo superó cualquier rencor. No retrocedí ni expresé sorpresa alguna. Solo apoyé el estetoscopio en su pecho. Escuché con calma los latidos entrecortados y ordené revisar nuevamente el nivel de glóbulos blancos ante la mirada confiada de Valeria. Al caer la noche, cuando la oscuridad ya cubría el hospital, Valeria me acompañó hasta la salida. Sonrió, me entregó una hoja A4 con el calendario provisional de la próxima semana y una tarjeta magnética oficial para ingresar como consultora. El consejo quiere que presente con detalle el nuevo esquema de tratamiento en la reunión de la mañana del próximo lunes, dijo Valeria con un tono lleno de esperanza. La va a salvar, doctora Montoya. Eché un vistazo al nombre Teresa Castillo en la línea clínica del calendario de trabajo. Doblé la hoja en 4 con cuidado, alicé sus bordes con los dedos y la guardé en el bolsillo de mi bata, exactamente como lo había hecho con todos mis turnos durante 30 años. La muerte está tocando a su puerta, Valeria, respondí mirando hacia la calle llena de tráfico. Y soy la única que tiene la llave para cerrar esa puerta. Me di la vuelta y me marché. El juego de poder de esta familia acababa de invertirse por completo. Al regresar a mi pequeño cuarto detrás de la casa de Carmen, saqué con cuidado del bolsillo de la bata la tarjeta plástica que decía consultora y el calendario de trabajo. La quietud del barrio humilde contrastaba con la tensión feroz del pasillo del hospital esa tarde. Coloqué la tarjeta y la hoja sobre la mesa de madera áspera, donde de día solía tomar la presión de los vecinos. Alisar las marcas del papel no solo era enderezar un documento, era mi manera de volver a poner orden en mi vida. Estaba calculando cada paso del tratamiento de Teresa Castillo para el lunes por la mañana. El destino había puesto la vida de mi enemiga en mis manos, y yo debía mantener la cabeza más fría que nunca. Pero justo cuando mi concentración alcanzaba su punto máximo, un ruido quebró la noche. Toc. Un golpe suave en la puerta. No era agresivo ni autoritario como los golpes de la policía aquella mañana fatal del año pasado. Era un sonido tímido, vacilante, pero firme. Levanté la vista. Doña Carmen,
que andaba recogiendo unas verduras junto al fogón, se secó las manos en el delantal y fue a abrir la vieja puerta de madera. «¿Quién toca a esta hora?», murmuró Carmen. La puerta se entreabrió y su cuerpo se quedó inmóvil. Volteó a verme con la voz temblorosa de sorpresa. «Mariana, hay un muchacho. Te está buscando». Me puse de pie despacio y caminé hacia el pequeño patio iluminado por una bombilla amarillenta. Allí, asomando por encima de la reja oxidada, estaba Mateo. El muchacho me sacaba casi media cabeza, más delgado que antes, vestido con el uniforme de su prestigiosa universidad. Sobre el hombro todavía colgaba su vieja mochila de lona, la misma que llevó a mi casa 2 noches antes de su examen de admisión hace tantos años. Pero lo que detuvo mi aliento no fue lo mucho que había crecido, sino el sobre arrugado que apretaba en la mano, como un náufrago que se aferra a un salvavidas. «Abuela». La voz de Mateo se quebró, se acercó, dejó caer la mochila al suelo y me rodeó con los brazos. Esta vez no estaba Alejandro para alejarlo, ni la mirada afilada de Verónica ordenándole que se apartara. Me abrazó con tanta fuerza que pude sentir su pecho sacudido por los sollozos que intentaba contener. Nos sentamos en la mesa del patio. Carmen sirvió en silencio una tetera de té de manzanilla. Bajo la luz tenue, Mateo abrió la mochila y sacó un fajo de cartas con estampillas intactas. Mis ojos se nublaron al reconocer mi propia letra. Eran las cartas que escribí para él durante todo el tiempo que estuve en prisión. En cada sobre, la dirección de mi antigua casa había sido tachada de forma brusca con marcador negro, junto al sello «Destinatario inexistente». «Te he estado buscando por meses». Mateo empezó a hablar mientras sus dedos rozaban mi letra en el sobre. «El día que saliste de la cárcel, tomé un camión hasta la casa vieja, pero ahí solo vivía una familia desconocida. Dijeron que la casa había cambiado de dueño hace tiempo. Nadie en el barrio sabía a dónde te habías mudado. Porque mi mamá les pidió que no revelaran nada». Tragó saliva y siguió su viaje hacia la verdad. No sabía a quién preguntar, así que terminé en el panteón donde está enterrado el abuelo. Me quedé ahí sentado, esperando que algún día llegaras a visitarlo. Y la semana pasada, conocí a doña Carmen mientras limpiaba las tumbas de al lado. Ella me indicó cómo llegar hasta aquí. Tomé la mano de mi nieto y le pregunté con dolor. Mateo levantó la cara. En sus ojos oscuros había una determinación que nunca le había visto. Empujó hacia mí el sobre arrugado que traía en la mano. «Porque yo sé que tú nunca robaste ese dinero». Su gesto fue firme. Sacó del sobre una hoja impresa en blanco y negro. «El día que se llevaron a la abuela, mi mamá me metió al coche y dijo que los adultos iban a arreglarlo todo, que tú tenías problemas mentales, pero lo que ella no sabía era esto. Esa noche, antes de que papá Alejandro entrara a tu cuarto, yo vi con mis propios ojos ese sobre con el dinero sobre la mesa de la cocina, junto a la canasta de naranjas que tú me pelaste». Las palabras de Mateo cayeron como un rayo en la oscuridad. El único niño de la casa había visto la verdad desde el principio, pero la voz de un menor había sido aplastada por el poder de los adultos. Cuando entré a la universidad, conseguí trabajo medio tiempo en un despacho de abogados conocido, dijo Mateo rápido, señalando la hoja. Usé a escondidas mi acceso al sistema para revisar los movimientos de la cuenta de mi mamá. Mira, ese pago para la inscripción del examen fue retirado de su cuenta antes de que yo llegara a vivir contigo. Fue ella quien arregló todo. Miré la hoja. Coincidía por completo con el archivo que Carmen había encontrado en la basura. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, por más que la maldad trate de cubrirla. Llevé esta hoja para enfrentar a papá Alejandro, contó Mateo con la voz baja, cargada de una decepción profunda. Solo desvió la mirada y repitió que no removiéramos el pasado, que el tribunal ya había decidido. En ese momento entendí que prefería sacrificarte a ti con tal de mantener intacta la fachada cómoda de esta familia. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas y me mudé al dormitorio de la universidad. En ese instante,
Una vibración cortó el silencio. El teléfono en el bolsillo de Mateo se iluminó. En la pantalla aparecía el nombre de la persona que llamaba madre. Verónica estaba buscándolo desesperada. Mateo miró la pantalla unos segundos. La manipulación de Verónica había sido siempre una sombra enorme sobre su infancia. Pero hoy ya no era el chico de 18 años llorando detrás del vidrio del coche. Tomó el teléfono, mantuvo presionado el botón de apagado y la pantalla se volvió negra. Hoy quiero decidir mi propia vida. Mateo me miró con una sonrisa tibia. Abuela, ¿todavía quieres llamarme mi niño como antes? Las lágrimas finalmente cayeron. Apreté su mano. No importa cuántos años tengas, siempre serás mi niño para mí. Antes de irse, Mateo se puso la mochila. Sus ojos se detuvieron en mi gafete de consultora y en el calendario de trabajo del Hospital General que había dejado sobre la mesa. Lo tomó sorprendido. ¿Volviste al hospital? Sí, respondí, observando con cuidado su reacción. Estoy participando en la asesoría de un caso especial. Mateo asintió despacio, con una sombra de tristeza en los ojos. Mi mamá también anda muy desgastada. Mi abuela Teresa está mucho más débil. Le encontraron un tumor grande. Mi mamá la está llevando a un hospital grande en el centro, pero todavía no saben si es maligno o benigno, y nadie se atreve a tratarla. Un silencio enorme nos envolvió. El destino había arrojado las últimas piezas sobre el tablero. Mateo no sabía que el hospital grande del que hablaba era el mismo del calendario de trabajo, y que la doctora que tenía en sus manos el futuro de su abuela estaba justo frente a él. Yo decidí no revelar esa verdad. El trabajo de un médico no es usar a los pacientes para presumir poder ante su familia. Mateo se remangó la camisa y fue a ayudar a Carmen a cargar las cajas de medicamentos que los benefactores habían donado. Antes de salir por la puerta, volvió. Señaló el muro manchado detrás de mi pequeña clínica. Este fin de semana no tengo clases. Voy a comprar pintura y yo mismo voy a dejar esta pared bien bonita para la clínica de usted, declaró Mateo con firmeza. Se acercó y me abrazó otra vez. Esta vez se inclinó para susurrarme al oído, cada palabra sonando como una promesa inquebrantable. Esta vez no voy a dejar que nadie me impida venir a verla. La silueta del muchacho se perdió al final del callejón. Yo me quedé bajo el alero, mirando el cielo nocturno. Por primera vez en más de un año, sentí que las heridas abiertas en mi corazón empezaban a cerrarse. La familia de Mariana Montoya estaba formándose de nuevo, no por la ceguera de la sangre, sino por el límite de la verdad. La sensación del abrazo de Mateo aún estaba en mi hombro, pero al entrar a la sala de juntas el lunes por la mañana, la guardé. Saqué mi pluma y marqué en rojo las áreas metastásicas del PET de Teresa Castillo. Aquí no había emociones, solo la frontera entre la vida y la muerte. La puerta se abrió de golpe. Una enfermera avisó que un familiar de un paciente VIP estaba causando problemas en recepción. Déjenme a mí. En el pasillo, Alejandro discutía. Verónica estaba desplomada en una silla, y en la camilla estaba Teresa, la misma que un día me acusó ante un juez. Alejandro se volteó. Los papeles en sus manos cayeron al ver el gafete. Doctora Soledad Montoya, consultora. Valeria anunció que yo estaba a cargo del caso. Mamá. Levanté la mano para detenerlo. Preparen el consultorio número 2. En la habitación, Verónica intentó entrar para hablar a solas. Aquí solo están la doctora Montoya y la paciente Castillo. Por favor, salga. Por la tarde hice la biopsia durante 5 horas. Alejandro esperó afuera sin moverse. Al salir, me entregó un sobre con estados de cuenta bancarios y una denuncia falsificada. Todo fue culpa mía. Estoy trabajando. Cumpla con las citas de control. Una semana después, los indicadores de Teresa cambiaron. La muerte retrocedió. Esa noche recién abrí el sobre.
Al volver a la pensión de doña Carmen, vi a Mateo pintando de nuevo la pared del consultorio, mientras Alejandro sostenía la escalera como si fuera su ayudante. Ya metí la solicitud para revisar la sentencia. En la cocina, leí la carta de confesión de Verónica. Su envidia y el miedo a perder poder. Verónica apareció en la puerta, sin ese aire altivo de antes. Ya envié la confesión al abogado. Perdóneme. Señalé la silla. Alejandro, mi honor lo recupero yo misma. Verónica. Pagar ante la ley no significa volver al pasado. Mateo tiene derecho a elegir a su familia. La cena transcurrió en silencio, pero ya no pesaba. Mateo contó cosas de la escuela. Carmen se rió. Alejandro escuchó. Un mensaje de Valeria avisó que el tumor se estaba reduciendo. Lo habíamos logrado. Cuando Alejandro y Verónica se fueron, Mateo se quedó a lavar los platos conmigo. ¿Puedo venir a cenar el fin de semana otra vez? En mi casa siempre hay un lugar para ti. Apagué la luz. La mesa que una vez cayó por culpa de mentiras, ahora se sostenía con la verdad. La vida de Soledad Montoya recién empezaba de verdad. Esta noche, cuando en la cocina solo quedan el tic-tac del reloj y el olor a café frío, por fin me permito respirar como un ser humano, no como médica, no como acusada, no como la madre rechazada por su propia sangre. Hubo años en los que viví solo para demostrar mi inocencia. Luego hubo días en los que viví solo para recuperar la justicia, pero hasta hoy entendí que lo importante no era vencerlos, sino recuperarme a mí misma, a la mujer que fue empujada hasta el fondo sin perder su dignidad. Un tiempo creí que la familia era un lugar donde una debía sacrificarse hasta agotarse. Creí que callar era la forma de mantener la paz, y pagué esas creencias con mi honor, mi libertad y muchas noches heladas. Pero la vida, de una forma muy justa, me enseñó que el amor no significa dejar que otros te pisoteen, que perdonar no significa volver al lugar que te destruyó, y que la sangre no siempre es familia. La familia es donde te respetan, donde te ven, donde no tienes que demostrar tu valor. Miro mis manos, las mismas que temblaron en el juicio, las mismas que alguna vez fueron esposadas como si fuera culpable, y que hoy son las mismas que salvaron a alguien del borde de la muerte. La justicia no llega de golpe, llega poco a poco, con constancia, con disciplina, con no permitir que el rencor te convierta en otra persona. Si escuchas esta historia, y también fuiste traicionada, si te hicieron sentir sin valor, por favor recuerda lo que a mí, fuiste, por favor recuerda lo que a mí me tomó media vida aprender. No luches para que otros te reconozcan, vive de tal forma que ya no necesites ese reconocimiento. No esperes a que otros te devuelvan la justicia. Reconstruye tu vida hasta que el pasado ya no tenga poder sobre ti. Y sobre todo, nunca sacrifiques tu dignidad para sostener una relación que solo existe gracias a tu aguante. Hoy ya no soy la víctima de mi vieja historia. Soy quien escribe la siguiente parte de mi vida. La mesa sigue ahí, la luz sigue cálida, y por primera vez en muchos años, no le tengo miedo al mañana. Si esta historia te hizo cuestionarte algo, si te recordó a alguien, o si te dio fuerza para poner límites, dale like, compártela con quien necesite escucharlo hoy y suscríbete para no perderte los próximos relatos. Nos vemos en el siguiente episodio.